Mi esposo policía ocultaba mensajes de otra mujer hasta que descubrí toda la verdad. El sonido del teléfono de Andrés me despertó a mitad de la noche. Era un tono suave, corto, pero lo suficientemente distinto para sacarme del sueño. Él dormía a mi lado, respirando con la calma de quien carga el peso de un día entero en las calles. Por un segundo dudé si levantarme o no, pero la curiosidad me ganó. El celular estaba sobre la mesa de noche, iluminando con su luz azulada el cuarto a medias oscuro. En la pantalla apareció una notificación: "Cuídate, mi héroe corazón azul". El mensaje venía de un número sin nombre. Mi estómago se encogió. No era la primera vez que algo me hacía ruido, pero ver esas palabras fue distinto. Andrés, mi esposo, llevaba 15 años en la policía. Su trabajo siempre fue exigente, impredecible, lleno de riesgos. Yo me había acostumbrado a sus ausencias, a las noches en vela esperando que regresara, al olor metálico de su uniforme. Pero últimamente algo había cambiado. Llegaba tarde, distraído, y había puesto clave a su celular, una clave que antes nunca usaba conmigo. Esa noche volví a acostarme, aunque ya no pude dormir. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Quién le decía, mi héroe? ¿Alguna compañera de trabajo? ¿Una amiga de la comisaría? Intenté racionalizarlo, convencerme de que estaba exagerando, de que quizá era alguien agradecido por su ayuda en algún caso. Pero el tono del mensaje tenía algo personal, algo íntimo. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, lo observé en silencio. Andrés revisaba su celular con una sonrisa disimulada, una que hacía tiempo no me dirigía. Cuando notó que lo miraba, lo dejó boca abajo sobre la mesa. ¿Algo pasa?, le pregunté con voz tranquila. Nada, solo el grupo del trabajo, respondió sin levantar la vista. Mentía. O al menos eso sentí. Y lo peor fue la facilidad con la que lo hizo. Durante el día, esa frase me taladró la cabeza: "Cuídate, mi héroe". Recordé cómo, al principio, yo le decía lo mismo cada vez que salía de turno. Ahora era otra quien ocupaba ese lugar. Mientras doblaba la ropa, me descubrí mirando las camisas de Andrés, buscando en ellas algún rastro que explicara lo que mi corazón temía. Perfumes distintos, una sonrisa ausente, una distancia emocional que ya no podía ignorar. Esa noche, cuando regresó del trabajo, lo esperé despierta. Me contó que había tenido un día pesado, que estaban investigando un caso complicado. Su voz sonaba cansada, sincera, pero en sus ojos había algo que no lograba descifrar. ¿Quién te escribió anoche?, pregunté de pronto, casi sin pensarlo. ¿Qué? Nadie, dijo rápido, demasiado rápido. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. No insistí. No quería una pelea, no todavía. Pero dentro de mí algo se rompió. La confianza, ese hilo invisible que había sostenido nuestro matrimonio durante años, empezaba a desgastarse. Esa noche entendí que la verdadera infidelidad no siempre comienza con un beso, sino con un secreto. Y Andrés tenía uno. Me dormí con el corazón apretado y la mirada clavada en la pantalla apagada de su teléfono, preguntándome cuánto más podría soportar la duda. Los días siguientes se convirtieron en una especie de juego silencioso. Andrés fingía normalidad, y yo fingía creerle. La rutina seguía igual, los desayunos apresurados, las despedidas con un beso en la mejilla, las noches de espera, pero algo invisible se había instalado entre nosotros, la sospecha. Una tarde, mientras recogía la ropa seca del patio, noté su celular vibrar sobre la mesa. No estaba bloqueado, debía haberse olvidado de activarlo después de usarlo. Por un momento me quedé paralizada, con la toalla entre las manos y el corazón latiendo con fuerza. Sentía que abrirlo era cruzar una línea de la que ya no podría volver. Pero entonces lo vi, una nueva notificación de ese número desconocido. Te extraño, aunque sé que no debería. Sentí que el aire se me escapaba. Me apoyé en la mesa, intentando no temblar. No decía su nombre, pero el contexto era claro. Esa mujer no era solo una compañera, ni una amiga, y mucho menos alguien que le debía gratitud. Por dentro se desató una tormenta, rabia, tristeza, miedo, todo mezclado. Aún así, no abrí los mensajes. Cerré el celular con las manos frías y me prometí que esperaría una explicación. Tal vez me estaba precipitando. Tal vez era una conversación malinterpretada. Esa noche, cuando Andrés volvió, lo recibí con una sonrisa débil. Traía el uniforme arrugado, ojeras marcadas y el olor a asfalto que tanto me recordaba las madrugadas en vela esperándolo. ¿Todo bien en el trabajo?, pregunté con tono casual. Sí, solo mucho papeleo,
respondió sin mirarme, mientras se quitaba las botas. Lo observé mientras se duchaba. Pensé en los años que habíamos compartido, en las veces que lo cuidé cuando regresaba herido o agotado, en las promesas que hicimos cuando nos casamos. ¿En qué momento había empezado a sentir que debía competir con alguien más por su atención? Esa noche, antes de dormir, me acerqué a él. Andrés, últimamente estás distante. ¿Pasa algo? Él me abrazó, y por un instante creí sentir al hombre del que me enamoré. Nada, amor. Solo el trabajo. Ya sabes cómo es. Pero su voz carecía de convicción. Era una excusa ensayada, y ambos lo sabíamos. Los días siguientes fueron una tortura lenta. Cada vez que sonaba su celular, mi corazón se aceleraba. Cuando lo veía escribir con una sonrisa disimulada, sentía un hueco en el pecho. Me volví observadora de su comportamiento, los mensajes a medianoche, las llamadas que atendía fuera del cuarto, las salidas urgentes. Una tarde olvidó su celular en casa. Lo vi sobre la mesa, inofensivo, tentador. Lo miré como si fuera una bomba de tiempo. Por dentro libraba una batalla entre la razón y la desesperación. Si lo revisas, ya no habrá marcha atrás, me dije. El silencio de la casa era insoportable. Me senté frente al teléfono, dudando. No quería convertirme en alguien desconfiada, pero tampoco podía seguir fingiendo que no veía lo evidente. Entonces, antes de decidir, el celular volvió a vibrar. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla encendida. Volveremos a vernos esta semana. Y con esas palabras, supe que mi mundo estaba a punto de romperse. El mensaje seguía allí, en la pantalla, parpadeando como una advertencia. Volveremos a vernos esta semana. No necesité leer más. Lo bloqueé con las manos temblorosas y lo dejé donde estaba, intentando recuperar la calma. Durante el resto del día, cada cosa que hacía me parecía mecánica. Preparar la comida, atender a mi hija, doblar la ropa, todo mientras mi mente se llenaba de suposiciones. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero ¿qué otra explicación podía tener ese mensaje? Intenté distraerme, pero el pensamiento me perseguía. Recordé cómo Andrés solía escribirme así cuando recién empezábamos a salir. Me decía que no podía esperar para verme, que contar las horas hasta el próximo encuentro lo mantenía cuerdo en medio del caos del trabajo. Ahora esas palabras, dirigidas a otra, me dolían como una puñalada. Esa noche, cuando llegó, fingí dormir. Lo escuché entrar en silencio, dejar el celular sobre la mesa y caminar hacia la ducha. En ese momento, supe que algo en mí había cambiado. Ya no era solo la duda, era el inicio de una distancia emocional que se abría paso entre nosotros. Pasaron los días, y decidí no enfrentarlo aún. Necesitaba estar segura, tener pruebas, aunque no sabía exactamente de qué. Empecé a notar los detalles con más atención, su ropa olía a un perfume que no era mío, llegaba con excusas vagas, y cuando le preguntaba algo simple, respondía con frases cortas, evasivas. Un domingo, mientras él dormía la siesta, revisé su chaqueta del uniforme antes de lavarla. Encontré un pequeño papel arrugado en el bolsillo. No era nada comprometedor, solo una nota con un número telefónico y un nombre que no conocía, Valeria. Mi corazón dio un salto. ¿Era ella? Me quedé mirando esa hoja diminuta por varios minutos. No sabía si quemarla, guardarla o dejarla donde estaba. Finalmente la volví a poner en su lugar, como si así pudiera convencerme de que no había pasado nada. Esa noche, Andrés se mostró cariñoso, más atento que de costumbre. Me trajo flores, algo que no hacía desde nuestro aniversario. Su gesto, en lugar de aliviarme, me hizo sospechar aún más. Los culpables, dicen, intentan compensar con detalles. ¿Pasa algo, Laura? Preguntó mientras cenábamos. Nada, ¿por qué lo dices? Te siento rara últimamente. Distante. Quise reírme. Distante yo. Si supiera todo lo que me guardaba por no destruir lo poco que quedaba entre nosotros. Solo cansancio, respondí, evitando su mirada. Esa noche, después de que se durmió, tomé una decisión, no lo confrontaría hasta entender toda la verdad. Si realmente había otra mujer, necesitaba estar preparada. No podía enfrentar todo fue un malentendido y quedarme como la paranoica de la historia. A partir de ese día, cada conversación, cada gesto, cada palabra suya se convirtió en una pista. Empecé a anotar en un cuaderno los días que llegaba tarde, los horarios de sus turnos, los cambios de ánimo. Me convertí en una observadora silenciosa de mi propio matrimonio. Y cuanto más observaba, más claro me quedaba que el amor ya no bastaba para ocultar la verdad.
La tensión entre nosotros se había vuelto insoportable. Cada conversación era una danza de silencios y medias verdades. Yo lo observaba más que nunca, esperando ese pequeño desliz que me diera el valor de decir lo que llevaba semanas tragándome. Una tarde, mientras cocinaba, su celular volvió a vibrar sobre la mesa. Andrés estaba en la ducha. El corazón me golpeaba tan fuerte que casi podía oírlo. Me acerqué sin pensarlo. No había nombre en la notificación, solo un número. Pero el mensaje fue claro. No dejes que ella te vea distinto, no quiero ser la causa de tus problemas. El aire se me fue de los pulmones. No necesitaba más. Aquello confirmaba lo que tanto había temido. Cuando salió del baño, seguí con el corazón desbocado, pero fingí calma. Lo miré mientras se vestía, mientras silbaba bajito, ajeno al torbellino que me consumía. Andrés, dije al fin, con la voz baja, ¿quién es Valeria? Su expresión cambió en un instante. ¿De dónde sacas ese nombre? Preguntó, con una mezcla de sorpresa y molestia. No importa de dónde. Solo quiero saber quién es. Guardó silencio unos segundos, luego sonrió, esa sonrisa nerviosa que usaba cuando quería restarle importancia a algo. Es una compañera de trabajo. Acaba de llegar a la unidad. ¿Por qué lo preguntas? ¿Solo una compañera? Insistí. Sí, Laura. No empieces, por favor. Por favor. Esa frase fue la chispa. ¿Sabes qué me molesta, Andrés? Que me tomes por tonta. Que pongas una contraseña en tu celular, que llegues tarde, que te escriban cosas que no corresponden. Él se tensó. Estás exagerando. Siempre lo haces. Es solo una amistad, te lo juro. Una amistad que te dice que te extraña. Repliqué, con lágrimas contenidas. La habitación se llenó de un silencio espeso. Por primera vez en años, vi en su rostro miedo, o tal vez culpa. No pasó nada, dijo al fin, bajando la voz. Solo hablamos. Ella estaba pasando por un mal momento, y yo, solo quise ayudarla. ¿Ayudarla? Ocultándome mensajes. Engañándome con tu silencio. Él negó con la cabeza, pero no me miraba a los ojos. Me di cuenta entonces de que no buscaba convencerme, sino evitar enfrentar su propia culpa. Laura, te amo. No fue nada. No me dejes por una tontería. No es una tontería, le respondí con la voz temblorosa. Es una mentira. Y las mentiras, Andrés, pesan más que los errores. No supe qué esperaba escuchar después. Tal vez una confesión completa, o una disculpa real. Pero él solo se quedó quieto, como si el silencio fuera suficiente para remendar lo roto. Me di la vuelta sin decir más. Esa noche dormimos en la misma cama, pero en mundos distintos. Antes de cerrar los ojos, me prometí que no volvería a quedarme en la oscuridad. Si él no me daba la verdad, la buscaría yo misma. El amanecer de ese día me encontró despierta, con la mente en ruinas. Andrés se había marchado temprano a su turno, y el silencio en casa se sentía más pesado que nunca. Sabía que no podía seguir esperando respuestas de un hombre que ya había decidido ocultarlas. Si la verdad no salía de su boca, saldría de donde él pasaba más tiempo, la estación de policía. Pasé toda la mañana dudando, temiendo parecer ridícula o entrometida. Pero cada vez que recordaba el nombre, Valeria, mi pecho se apretaba más. Así que, al mediodía, me puse un abrigo, tomé las llaves y manejé hasta la unidad donde Andrés trabajaba. No planeaba un enfrentamiento, solo necesitaba entender. Apenas crucé la puerta, un olor a café y papeles húmedos me golpeó la memoria, solía visitarlo antes, cuando todo era más sencillo. Los saludos amistosos se habían convertido en miradas incómodas, como si todos supieran algo que yo no. Me acerqué al área administrativa y reconocí a Carla, una oficial que conocía desde hacía años. Siempre fue amable conmigo. Me sonrió con sorpresa al verme. Laura. Qué gusto verte. ¿Andrés no te dijo que hoy estaba de patrulla? Sí, lo sé, mentí, buscando mantener la calma. En realidad, quería preguntarte algo pequeño. Carla me miró con curiosidad. Dudé un segundo antes de hablar. ¿Conoces a una oficial llamada Valeria? Ella parpadeó. Un segundo de duda fue suficiente para que mi estómago se encogiera. Ah, sí. Valeria. Es la chica nueva. Llegó hace un par de meses. Está asignada al mismo grupo que Andrés. Intenté sonreír, pero mi garganta ardía. Son cercanos. Carla bajó la voz. Bueno, se llevan bien.
Ya sabes, los turnos nocturnos, las guardias largas. Siempre los veo juntos. Hizo una pausa incómoda. Perdón, no quise decir nada fuera de lugar. No hizo falta más. Su expresión lo decía todo. Salí de la estación con las piernas temblorosas. Cada paso hacia el auto se sentía como si cargara una piedra más en el pecho. La rabia y la tristeza se mezclaban en un torbellino imposible de contener. Por el camino, las imágenes se agolpaban en mi cabeza, las noches en que él no llegaba, los mensajes misteriosos, la frialdad de sus abrazos. Todo encajaba. No necesitaba pruebas digitales ni confesiones. Ya lo sabía. Cuando Andrés regresó esa noche, lo esperé en la sala. Entró con su típica sonrisa cansada. ¿Todo bien, amor?, preguntó, dejándose caer en el sofá. Sí, respondí, mirándolo fijamente. Hablé con Carla hoy. Su expresión cambió de inmediato. Fuiste a la estación. ¿Por qué hiciste eso? Porque ya no confío en ti. Mi voz tembló, pero no me detuve. Sé quién es Valeria. Y sé que no es solo una compañera. El silencio que siguió fue devastador. Andrés no respondió. Solo bajó la cabeza, como si admitir la verdad en voz alta fuera demasiado. En ese instante lo entendí todo. El amor puede resistir el tiempo, la distancia y hasta el miedo, pero no puede sobrevivir a la mentira. No necesitaba que Andrés dijera una sola palabra. Su silencio fue la confesión más clara que podía haber recibido. Durante unos segundos, solo lo miré. Tenía los ojos rojos, el rostro tenso. En otro momento habría corrido a abrazarlo, a preguntarle qué lo llevó hasta ahí. Pero ya no. Esa noche, por primera vez, pensé en mí. ¿Desde cuándo, Andrés?, pregunté con voz baja, aunque cada palabra me dolía. Laura, balbuceó, no fue lo que piensas. Solo, me dejé llevar. Ella estaba pasando por algo difícil y tú también, ¿verdad? Lo interrumpí, sintiendo como las lágrimas se acumulaban, pero sin dejarlas caer. Solo que en lugar de hablar conmigo, buscaste consuelo en otra. Él bajó la mirada. No pasó nada físico, dijo con tono desesperado, como si eso fuera suficiente. Te juro que no la toqué. Fue solo, mensajes, conversaciones. Cerré los ojos. De verdad creía que la traición necesitaba un cuerpo. A veces, le respondí, los mensajes duelen más que una caricia. Porque se dicen cosas que ya no se pueden borrar. Andrés dio un paso hacia mí, pero retrocedí. No quiero escucharte, dije con firmeza. No ahora. Subí al dormitorio y empecé a empacar. No fue una decisión impulsiva. Era algo que llevaba sintiendo desde hacía semanas, solo necesitaba el valor. Guardé mi ropa, la de mi hija, los documentos. Todo con movimientos lentos, conscientes, como quien recoge los pedazos de una vida que ya no encaja. Él subió detrás de mí, nervioso. ¿Qué estás haciendo? Lo que debí hacer cuando empezaste a mentirme, respondí sin mirarlo. No pienso seguir en una casa donde tengo que adivinar con quién hablas o qué escondes. Laura, por favor, su voz se quebró. No quiero perderte. Fue un error, te lo juro. Los errores se confiesan cuando ocurren, le corté, no cuando los descubren. Por primera vez en mucho tiempo, Andrés no tuvo respuesta. Solo me observó mientras terminaba de cerrar la maleta. Había lágrimas en sus ojos, pero ya no me conmovieron. Quizá porque las mías se habían secado mucho antes. Esa noche dormí en casa de mi madre. No dije nada. Me limité a mirar el techo, tratando de entender cómo el hombre que juró protegerme podía ser el mismo que me hizo sentir tan sola. Los días siguientes fueron extraños. Andrés me escribió varias veces, pidió hablar, prometió cambiar. Pero ya no era cuestión de promesas. Era de respeto, de confianza, de paz. Un mes después, firmé la separación. No hubo gritos ni venganza. Solo silencio y un adiós maduro. Hoy, mientras escribo estas líneas, entiendo algo que antes no podía ver: amar a alguien no significa perderse por completo en él. Aprendí que merezco un amor que no tenga secretos, un amor que no me haga dudar. Andrés sigue en la policía. A veces me cruzo con él por casualidad, y en su mirada noto el arrepentimiento. Pero ya no me duele. Porque por fin entendí que el engaño no define mi valor, solo revela quien nunca lo supo apreciar.